Sean muy bienvenidos a una clase más de anatomía de cabeza y cuello en el canal Medici. En esta clase en especial vamos a ver lo más importante acerca de la nariz. Yo soy Kevin Dornelles y vamos a empezar con nuestra clase. Los tópicos de hoy son cartílagos, cavidad nasal, inervación, irrigación. ¿Ok? Así que vamos a empezar directamente con los cartílagos, ¿sí? Lo que podemos tocar en nuestra nariz. Eso más importante, sí, tenemos que saber básicamente cómo se llaman cada cartílago que está en la nariz. Ese cartílago central y principal en la nariz le vamos a llamar tabique nasal, ¿ok? Porque le va a dar la estructura, le va a dar el sostén de la nariz en la parte central. Ahí tenemos después en cada lado vamos a tener las apófisis laterales del tabique nasal, ¿sí? Lo que también nos va a dar como el techo de lo que es la cavidad nasal. Tenemos un ala menor y un ala mayor. En ese caso una vista anterolateral, ¿sí? Y acá también otro cartílago accesorio. Después en esta vista más que nada inferior vamos a tener el pilar lateral que se va a formar a partir de este ala mayor y un pilar medial, ¿ok? Y eso es el ala mayor, ¿sí? Tiene dos pilares en esa visión inferior. Muy bien, vamos a seguir ahora con lo que es cavidad nasal. En la cavidad nasal vamos a demarcar, más que nada ya demarcamos los cartílagos, ahora vamos con los huesos. Los huesos, el más importante obviamente, esa es una disección sagital, ¿sí? Vamos a ver acá el hueso nasal. Un poquito más abajo, inferior, vamos a tener el maxilar, el hueso maxilar, en una vista interna, medial, que también va a servir como inserción para los dientes en esa porción alveolar del maxilar superior. Ahí tenemos el hueso lagrimal, seguido del etimoides, que en lo que es la cavidad nasal, lo importante del etimoides es que nos va a dar cornetes, ¿sí? En ese caso acá el cornete medio. Después vamos a seguir con el palatino, ¿sí? Este que está en azul, el hueso palatino. Y en una porción más posterior tenemos el esfenoide, ¿sí? Casi ya en lo que es nasofaringe. ¿Bien? Perfecto. Y ahí, como les demarqué, tenemos el cornete medio que nos va a dar el etimoides y por debajo tenemos el cornete inferior, ¿ok? Muy bien, en esta vista inferior, cuando vamos a hacer la inspección de las fosas nasales, vamos a ver el cornete nasal medio, ¿sí? El cornete nasal medio y por debajo el cornete nasal inferior. Tenemos tres cornetes. Lo que no se ve acá sería el cornete nasal superior. Entre el cornete nasal medio y el inferior tenemos un meato, que es el meato nasal medio. Y por debajo del cornete nasal inferior vamos a tener acá el meato nasal inferior. Perfecto. Ahora en esta vista, donde no se ve solamente la parte ósea, sino que la parte más bien blanda de lo que es la cavidad nasal, vamos a demarcar que son de importancia, como les dije, el cornete nasal superior acá, por debajo de él tenemos el cornete nasal medio y por último obviamente el cornete nasal inferior, por lo tanto son tres cornetes, ¿ok? Entre el cornete superior y el medio vamos a tener el meato nasal superior. Entre el medio y el inferior vamos a tener el meato nasal medio. Y por debajo del cornete nasal inferior vamos a tener el meato nasal inferior. ¿Ok? Vamos a demarcar también la entrada de las fosas nasales que se llama vestíbulo nasal. Tenemos acá también otra estructura que se comunica con lo que es seno paranasal, en ese caso esfenoidal. Entonces ahí tenemos una comunicación con lo que es cavidad nasal. Como les dije, seno esfenoidal. Tenemos otro orificio, que es el orificio de la trompa faringotimpánica o más conocida como trompa de Eustaquio, que se va a comunicar con el oído medio, que va a permitir intercambio de presiones. Y después ya vamos con lo que es nervios de la nariz. Sí, más que nada vamos a empezar con el tracto olfatorio, ¿sí? El nervio olfatorio más que nada es el primer par craneal.
por eso acá les puse 1, ¿sí? Que va a dar ese tracto olfatorio, ¿sí? Que después se va a volver una porción más gruesa que se llama bulbo olfatorio, donde a partir de ahí van a salir todos los filetes que van a pasar por la lámina cribosa, y ahí entonces vamos a tener, como les dije, la lámina cribosa van a regalarnos lo que es los nervios o filetes del nervio olfatorio, ¿sí? Que son todos estos, que nos van a permitir obviamente la sensación del olfato, ¿sí? Donde cada sustancia química volátil va a entrar en contacto con los receptores olfatorios y a través de los filetes del nervio olfatorio se va al bulbo olfatorio por el tracto olfatorio hasta llegar en el cerebro, ¿ok? Perfectamente. Vamos a seguir ahora con otra parte muy importante, lo que es irrigación de la nariz. El nariz tiene una irrigación muy rica, la verdad, acá en la cavidad nasal. Pero vamos a empezar del principio. ¿Dónde viene esa irrigación? Tenemos dos arterias principales, la carótida interna, que va a dar una rama oftálmica, que también después se va a ramificar en etmoidal posterior y etmoidal anterior. Bien, después tenemos otra arteria que obviamente si hay una carótida interna, también hay una carótida externa, y esa carótida externa justamente va a seguir con la rama maxilar seguido de la esfenopalatina, y entonces nos va a dar todo lo que es esa intercomunicación con las etmoidales, y vamos a tener un área muy importante que es el área de Jelsenbach, donde la irrigación es muy rica y obviamente en algunas personas puede ser más sensible a la fricción adentro de la cavidad nasal y por lo tanto les puede sangrar la nariz por la debilidad de estos vasos. Ok, mis amigos, vamos ahora con lo que es el Atlas 3D. Muy bien, mis amigos, en ese Atlas 3D vamos a tratar de liberar lo que es la vía aérea, ¿sí? Porque lo que queremos ver es justamente la cavidad nasal, que hace parte de la vía aérea superior, ¿ok? Entonces, acá en esta vista principal, donde tenemos el cráneo, tenemos los cartílagos nasales, ¿sí? En ese caso, los dos cartílagos nasales laterales, ¿sí? Acá tenemos el cartílago del ala mayor y en el medio vamos a ver que vamos a tener el cartílago septal o el cartílago del tabique nasal, ¿sí? Vamos a sacar entonces esos cartílagos, sacamos, y lo que vamos a tener acá en esa vista es lo que es la cavidad nasal justamente, ¿sí? Que es una parte mucosa más que nada, ¿ok? Muy bien, sacamos entonces esa parte de cavidad nasal y sacamos el hueso maxilar para ver qué tenemos acá adentro en lo que es cavidad ósea nasal. Vamos a tener los dos huesos nasales, ¿sí? De cada lado, y también en la parte más interna vamos a tener lo que es etmoides, ¿sí? La proyección frontal anterior del etmoides, ¿sí? Tenemos acá también el vómer en lo que es suelo de la cavidad nasal. Perfecto. Y acá vemos lo que son los cornetes. En ese caso son los cornetes inferiores, ¿sí? Vamos a dar un zoom. Los cornetes inferiores. Por arriba de ellos vamos a tener acá esa cavidad que es el meato nasal medio, ¿sí? Y después obviamente vamos a tener los cornetes nasales medios. Perfecto. Acá también se ve, interesante, ¿sí? Los senos maxilares. Y bien, acá en la profundidad ya vamos a ver lo que es la nasofaringe, ¿sí? Perfecto, amigos. Muy bien. Muchas gracias por acompañar una clase más. Como bibliografía, ustedes saben, utilizo Anatomía Humana, la tarjeta quinta edición, Prometheus, texto y atlas de anatomía. No se olviden de seguir el canal Medici en Instagram, así como también puedes seguirme a mí si quieres.
Más que nada les voy a pedir si pueden regalar un me gusta en nuestro video y no te olvides de descender un poquito la pantalla y hacer clic en el botón para suscribirte. Así que te dejo un gran abrazo hasta nuestra próxima clase. Chao.